Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Ya sé, nos encontramos a menos de una semana de las PASO, falta muy poco para las elecciones, pero no se preocupen, vamos a sacar contenido relativo a este proceso dentro de muy poco tiempo. Hoy, sin embargo, vamos a hacer otra parada, vamos a hacer una pequeña parada en Estados Unidos, concretamente en el estado de Ohio, que va a realizar un referéndum mañana mismo, mañana martes, y bueno, nos encontramos con un amigo de Ohio, Jace Smith, él es activista, y nos va a estar explicando un poco sobre lo que ocurre en su estado natal, sobre la votación que va a tener lugar mañana. Va a ser un referéndum donde se van a dirimir varias cuestiones sociales. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿cómo te encontrás, Jace? Bienvenido a Carta Política. Bien, gracias. Hola. Nos alegra mucho tenerte acá y nada, si pudieras resumirnos brevemente, ¿qué es lo que se vota en Ohio? ¿Qué es lo que está en juego este martes? Ok, so Ohio tiene unas, no sé, unas leyes. Primero, perdón por la cualidad de mi español, no es mi primer idioma. Por favor. Ok, so en Ohio tenemos un derecho para reformar la Constitución. Hay dos modos cómo eso puede pasar. El primer modo es algo que está iniciado por la legislatura y necesita dos terceros del voto. Y después de eso y la prueba del gobernador, pueden dar esta iniciativa al público para un voto, un referéndum por todos los votantes del estado, ¿no? Para reformar la Constitución. Y solo requiere 50%, plus una voto para aprobar, ¿ok? Hay otro modo que está más importante en este momento. Y ese es el modo que está iniciada por los ciudadanos del estado. Y eso requiere, hay varias cosas que requiere, pero hay tres cosas que están importantes por este. Uno es que um, necesitas firmas de votantes del estado, de mitad de los condados del estado. Hay 88 condados y necesitas la mitad. So, como gente, ciudadanos, tienen que firmar esta iniciativa de 44 de los condados, ¿ok? Y la segunda cosa importante es que para aprobar el referéndum necesitas también 50% plus uno como la primera método, ¿no? Y la tercera que es importante es que estas firmados tienen que ser, no sé, oficiales o aprobadas por el gobierno estatal en una repasa antes que el voto, ¿no? Como ellos tienen que revisarlos para asegurar que son reales, ¿no? Pero Ujú. eso obvio da al Estado mucho poder a decir que, oh, esas firmas no son reales. Entonces, ahora los ciudadanos tienen un derecho de tener 10 días después de rechazo del Estado de firmas para encontrar este ciudadano y hacer un proceso con ese ciudadano para demostrar quién es y Certificar que tu son una firma. persona real. Sí, exacto. Esos son las tres cosas importantes, ¿ok? En Ohio, ahora, Ohio tiene un gobierno muy conservador, mucho más conservador, honestamente, que la población del estado. El estado realmente sí es conservador y votan por los republicanos, por ejemplo, votaron por Trump dos veces por una mayoría grande, como con cientos de miles de votantes, ¿ok? Es conservador, pero no es, no es muy A conservador, veces ¿no? pasa. Ujú. Y me encanta este gato. Um, so, Ahora, la cosa que muchos medios están hablando es sobre el noviembre que viene, Ohio tendrá un referéndum sobre el derecho del aborto. Porque Ujú. Ohio tiene un gobierno muy conservador, entonces ellos más o menos, um, no sé cómo se dice, denegó el derecho a Ujú. votar por toda la población hace como un año. Y es completamente prohibido. Hay excepciones, pero en realidad no funcionan. Todos los hospitales no practican porque tienen miedo del Estado. Entonces está prohibido completamente, más o menos. Entonces, este referéndum fue aprobado por el gobierno estatal muy recientemente, entonces va a aparecer en el balotaje en noviembre. El gobierno estatal decidió a utilizar su poder a cambiar la constitución
para cambiarlo antes que este referéndum. Y quieren cambiar esas tres reglas que te dije. Quieren cambiar para decir que para las firmas que necesitas, tienen que venir de todos los condados en Ohio. Todos 88. Y eso es muy difícil porque hay condados que tienen, una pueblita y nada más. Hay condados que son muy, muy rurales y más que la mitad de la población del estado viven en como 5 condados de los 88. ¿Ok? Es algo muy, muy... Está diseñado para prevenir el derecho Está de la gente a diseñado cambiar. para evitar que se legalice el aborto, ¿no? Exacto, sí. Entre otras cosas, porque también habrán otras cosas en el balotaje que el gobierno no le gusta, pero puede pasar. Pero la segunda cosa es que quieren cambiarlo de 50% de los votantes a 60% de los votantes para cambiarlo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa que este voto de aborto para legalizar el aborto, que eso es la propuesta, es para legalizar el aborto en la Constitución y proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, va a ser aprobada por la población del Estado. Pero probablemente no por 60% de la población, porque la población de Ohio es conservador, sí, pero en Estados Unidos en general, la población está en favor del derecho del aborto, aparte de unos lugares regionales como muy, muy profundamente en el sureste del país. Es una región que es muy conservador socialmente y culturalmente por razones históricas, pero el resto del país no es así. Entonces, la mayoría de los votantes de Ohio sí van a aprobar este referéndum probablemente, pero no 60%. Entonces es un modo para prevenirlo. Y la tercera está también para facilitar que el proceso es mucho más difícil en el futuro, es para decir que no tienes estos 10 días para demostrar que una enferma es real. Solo el gobierno puede decir a un grupo que estaba recogiendo los firmas a decir que no es legal. No tienes bastante firmas, entonces no puedes hacerlo. Es un modo para destruir ese proceso democrático en inglés diríamos like give and take, right, entre los grupos ciudadanos y el gobierno estatal para asegurar que no todas las cosas están en el balotaje cada año, pero hay unas cosas que tienen mucha aprobación de la población o bastante, pueden estar en frente de todos los votantes para decidir el futuro del Estado, ¿no? Entonces, el gobierno estatal normalmente podría poner este referéndum en noviembre con todos el resto de las cosas que vamos a votar. Pero por la misma razón que piensan sobre esta reforma del aborto, ellos tenían la sospecha que no va a ser aprobado por la aprobación. Entonces, decidieron a tener una elección especial en agosto para asegurar que menos votantes van a participar con la idea que sus propios votantes van a participar más que la oposición. No puedo decir Va a que participar obviamente... el votante que está más inclinado a eso. Sí. El votante que está a favor, claro. Sí, exacto. Y la cosa es que parece que no funcionó. En el contexto que la población del Estado está poniendo mucha atención a este voto y el media del Estado también. Entonces, hay muchos votantes ahora que están participando en el proceso de early vote que tenemos, cuando puedes votar temprano, antes que la elección, para si tienes que trabajar o exacto. Y hay muchos modos para restringirlo, como un lugar en cada condado para hacerlo, early vote, pero obviamente hay condados con millones de personas, hay otros condados con solo 2,000, 3,000 personas. Entonces no es algo muy equilibrio, pero sí existe. Entonces, parece que no sé, parece que va a fallar esta reforma que ellos quieren hacer, pero no vamos a saber antes que, probablemente no mañana, pero el día que sigue. Se percibe ajustado entonces esta votación, parece que va a ser ajustada. Y nada,
¿Qué actores políticos han intervenido acá? ¿Ha habido intervención del gobierno, Sí. de los partidos? Sí, la cosa es que el gobierno del estado está muy en favor, obviamente, porque ellos eran los que lo propuesto, pero algo interesante es que los dos gobiernos conservadores del Partido Republicano, que todavía son vivos en Ohio, los dos, y eso es del mismo partido, el Partido Republicano es lo conservador que está iniciando este proceso. Estos dos han condenado y dijeron públicamente que están en favor del voto de no a la reforma. Um, y también muchos otros políticos de Ohio, antiguas, conservadores, que ya no sirven como políticos, han dicho el mismo. Y también todo el Partido Democrático del Estado, que está muy débil institucionalmente, pero en el nivel de votantes está bastante poderoso. Por ejemplo, nunca en Ohio los democráticos iban a bajar de 40% de los votantes. Normalmente son 45, 48. Y, por ejemplo, presidente Obama ganó Ohio 2 veces. Entonces, Ohio es conservador, más conservador del país en general, pero no es súper conservador. Entonces, hay millones y millones de votantes de la izquierda en Ohio también. Hay muchos grupos de derechos civiles, muchos grupos las universidades del Estado, muchas de las instituciones públicas del Estado que son independientes del gobierno, están en favor del voto de no también. Porque honestamente es algo muy obvio para prevenir un voto que toda la gente sabe que va a pasar en noviembre. Entonces, es muy obviamente antidemocrático y eso no es popular en muchos partes del Estado que en otros contextos van a votar por el Partido Conservador. Y probablemente en el año que sigue van a votar otra vez por los republicanos. Pero ahora hay mucha gente que dice que, ok, eso es obviamente algo para restringir nuestra habilidad a cambiar nuestro futuro. Entonces, eso no es una buena idea, ¿no? Es algo Y muy short term, no sé. Ya. muchos republicanos, he sabido que muchos republicanos apoyan el aborto, que en ese sentido el Sí, Partido Republicano estaba bastante atrasado respecto a sus votantes. sí. Este, Sí, qué y su impacto base sí. Ya. esto a nivel federal? A nivel federal, ¿qué impacto puede tener para las elecciones del año que viene, por ejemplo? Pues ¿Puede sentar es algún difícil a precedente? decir. En mi opinión, no va a afectarlo mucho porque Ohio es uno de los estados que contiene, en Estados Unidos decimos like swing voters, que son personas que pueden votar por los dos partidos. Entonces, hay muchos votantes en Ohio que, por ejemplo, iban a rechazar y también pueden votar en favor del derecho del aborto en noviembre, pero también van a votar por Trump en el año que sigue. Y eso puede parecer, que no están de acuerdo, pero depende de tu contexto, depende del contexto y tu perspectiva, porque hay muchas personas que preferían un gobierno federal republicano, pero un gobierno estado, más moderado o el opuesto. Es algo, por ejemplo, en mi condado, los democráticos ganan muy ampliamente en todos los niveles locales, pero los republicanos ganan en niveles federales y en el nivel estatal normalmente está muy como la mitad-mitad. Y es algo compleja, pero más o menos es porque las cosas que los estados tienen poder son más la educación, la salud y de protección del ambiente, que son más importantes por los votantes de mi región. Entonces, ellos van a votar por la izquierda sobre esos temas, pero en las cuestiones federales tienen más distancia que sus vidas reales y diarios, y entonces es más fácil votar por lo que has leído en el internet, si eso tiene sentido. Es algo más, hay más distancia. Entonces, no sé si va a afectarlo mucho, pero el modo que puede afectarlo es que si el aborto está protegido en Ohio, otra vez, puede afectar cómo si quieren ganar las elecciones federales en el año que sigue. Por ejemplo, si los republicanos ganan control total del gobierno federal, pueden prohibir el aborto nacionalmente. Y eso puede causar una contradicción entre las leyes estatales y las leyes federales. Um, y puede causar una tensión, depende. Pero en general yo creo que no va a afectarlos mucho. Um, pero nuestro senador federal democrático, que es la única
oficial democrático que tiene un voto de todo el estado, que ya tiene su oficina, o todavía tiene su oficina, Sherrod Brown, está muy ampliamente en contra de esto y probablemente está utilizándolo para recordar esos votantes de swing que a veces votaron por él, pero no por otros democráticos, que él es una persona que defiende la democracia y cosas así. Y si él puede defender su asiento en el año que sigue, estará muy, muy importante para decir quién va a controlar el Senado Federal de la República. Entonces, por ejemplo, en las elecciones anteriores, él ganó 300,000 votantes que votaran por todo el resto republicanos, en todo el resto de su balotaje, y solo por él como un democrático. Entonces, él es uno de los únicos políticos democráticos en, Estados, en Ohio que todavía pueden ganar una mayoría por la izquierda. Entonces, vamos a ver. Muchas gracias de verdad, Jace, por todos estos datos, por esta información sobre lo que va a ocurrir mañana. Este fue Jace Smith, él es activista, él es de Ohio, y nos estuvo explicando un poco sobre lo que va a votarse mañana en un referéndum constitucional bastante tenso en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.